El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la crisis México-Ecuador en contexto. Una conversación con Roberta Layú, fellow del Mexico Institute del Wilson Center y asociada a Comexi. ¿Cómo ha sido tradicionalmente la relación entre México y Ecuador? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años y por qué? Las relaciones entre México y Ecuador siempre han sido buenas, que yo recuerde, no recuerdo ningún problema ni ningún incidente, pues por lo menos desde que yo entré a la Cancillería en los años 70, a finales de los años 70. Sin embargo, las relaciones se han empezado a tensar muy notablemente a partir de diciembre del año pasado, cuando el ex vicepresidente Jorge Glass, después de haber enfrentado juicio y de haber ido a la cárcel, recibió la autorización del habeas corpus para seguir eh, todavía bajo proceso, pero ya, digamos, en arresto domiciliario desde su casa. Y allí, en diciembre, él fue a la Embajada de México y solicitó quedarse allí, se quedó en una calidad de huésped, que es una figura jurídica que no existe. Pero entonces él dejó de cumplir con la ley ecuatoriana que le obligaba a estar en casa y reportarse con las autoridades semanalmente, creo. Entonces, allí empezó a haber una fricción muy grande que se vino a complicar más con pues, la situación de violencia que se generó desde principios de este año, de violencia extrema dentro de Ecuador por temas de narcotráfico, y que el presidente Noboa declaró estado de guerra no internacional. Es algo muy fuerte. Estado de guerra quiere decir para poder combatir, para poder usar poderes extraordinarios para combatir la lucha al narcotráfico, pero no internacional, para que no se mezclara con el tema de Colombia, de las FARC, que hay momentos que han estado en territorio ecuatoriano y que ha habido incidentes complejos. Entonces, se da esta situación en donde el presidente Noboa es un presidente que tiene una minoría en el Congreso, es un presidente joven, es un presidente, un outsider que nunca había estado antes en la política y que llega a la presidencia después de una situación de gran tensión por el asesinato del candidato Villavicencio, muy popular, y busca el apoyo de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué se da de repente en Ecuador, que no es un país que produzca hoja de coca ni que haya tenido un problema serio de narcotráfico previamente? ¿Por qué se da esta situación? Los expertos dicen que lo que pasa es que la exportación de cocaína por Colombia ya estaba saturada, o sea, tanta cocaína se puede esconder en containers para exportación, pero hasta un cierto límite. Y los narcotraficantes vieron la oportunidad de Ecuador, que tiene varias características, tiene mucha exportación, exportación de banano y de otros camarón, otros productos naturales. Había aceptado desde hace tiempo un régimen extraño de que nadie necesita visa para entrar al Ecuador, con lo cual muchísima gente empezó a llegar al Ecuador de todas partes del mundo, incluyendo pues crimen organizado. Y se empezó a hablar ya muy radicalmente de que esta violencia era producto de la competencia del cartel Jalisco Nueva Generación y del cartel de Sinaloa en Ecuador, que se vino a sumar que a la mafia albanesa, que al cartel tradicional que existía, el de los choneros, por, así se les llama, por una ciudad que está en el Pacífico de Ecuador, que se llama Chone. Pero en fin, la situación se hizo explosiva. Entonces, el gobierno ecuatoriano tomó estas medidas excepcionales y solicitó el apoyo del gobierno de Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico. Entonces,
esta tensión que ya estaba con México por el tema de que estaba de huésped, no sabemos exactamente qué quiere decir eso, ¿no? En la embajada, pero en fin, estaba incumpliendo con su relación con las autoridades ecuatorianas, refugiándose en la embajada mexicana, y este incremento tan tremendo del narcotráfico, de la violencia y esta situación de declaración de guerra, pues hacen un caldo de cultivo muy, muy, muy grave para la situación de la relación bilateral, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer una serie de pronunciamientos sobre la situación política interna del Ecuador. Eh, es algo difícil de entender. La tradición de México siempre ha sido y está como principio constitucional el decir que México no interviene en los asuntos internos de otros países, y esta tiene una razón de ser muy, muy lógica, porque pues, en América Latina ha habido tantos golpes de Estado, tantas irrupciones de la vida democrática, que si México, que ha experimentado estabilidad política pues desde 1917, se pone a calificar la situación en los países vecinos y hermanos, pues hubiera sido muy complicado. Entonces, por alguna razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompe con esta tradición de no intervención en los asuntos internos. Y en el caso de Ecuador, por ser un país pues más pequeño que México, un país que ve a México y a su cultura con gran admiración, y porque México siempre ha jugado tradicionalmente un papel de liderazgo en América Latina, lo perciben como algo muy ofensivo las calificaciones que hace el presidente desde la mañanera, no es en secreto, todo el mundo lo ha visto, sobre el proceso electoral ecuatoriano. ¿Qué detonó la molestia por parte de Ecuador y cómo se fueron sucediendo los hechos? Lo que irritó muchísimo a los ecuatorianos fue que el presidente habló del proceso electoral, habló del asesinato de Villavicencio y ligó el asesinato de Villavicencio con el surgimiento de la candidatura de Noboa, el actual presidente, y pues dejó abierta cualquier tipo de especulación sobre que si ese asesinato era el que había hecho posible el acceso al poder de Noboa. Eso fue muy ofensivo. A raíz de esas declaraciones en la mañanera, fue que se declaró persona non grata a la embajadora, que fue una reacción muy fuerte, pero si uno ve los noticieros, si uno escucha a los comentaristas ecuatorianos, ellos se sentían muy ofendidos por la creciente intervención del presidente en sus asuntos internos, y sobre todo, pues la gota que derramó el vaso fue esa declaración en particular sobre la descripción, ellos llaman la banalización del proceso electoral ecuatoriano. Para nosotros es muy difícil juzgar qué tan ofendidos se sienten los ecuatorianos por lo que dice el presidente. Pues nosotros ya nos hemos acostumbrado al presidente, llevamos más de 5 años escuchándolos todas las mañanas y vemos cómo arremete contra distintas gentes aquí en México, contra los opositores, contra los periodistas, pero ahora en esta ocasión le dio por referirse a la política de un país hermano. Los ecuatorianos sienten que es una posición ventajosa la de México. Nosotros muchas veces nos quejamos de la insensibilidad de los políticos de Estados Unidos, en particular del presidente Trump, al referirse a México, porque nos duele, nos molesta muchísimo. Pues lo mismo pasa con los ecuatorianos, se sienten muy ofendidos con los dichos del presidente, y cómo podemos medir si para ellos es excesivo o no es excesivo. Ellos lo único que querían es que el presidente dejara de arremeter contra el presidente Noboa. Esa fue la manera que encontraron para hacerlo. ¿Cómo puede describirse la situación y la llegada a la ruptura de relaciones? La diplomacia es algo respetable, y lo que hemos visto en este gobierno es que se ha olvidado de la diplomacia y se han olvidado de los diplomáticos. A ningún país le gusta que
sus nacionales se asilen en la embajada, porque eso es ponerlos en evidencia de que hay algo que no está funcionando en el sistema político. Eso ya lo sabemos. Entonces, el hablar públicamente de esto, pues no contribuye a resolver de manera diplomática el tema. Entonces, en el momento en que entra Jorge Glass a la Embajada de México, tendría que haber habido una gestión diplomática más eficaz. Y pasaron muchos meses, o sea, esto fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y se da la crisis, o sea, esto fue en cámara lenta, lo que pasa es que los mexicanos no estábamos poniendo atención, pero para los ecuatorianos sí era algo importante lo que estaba pasando. Entonces es falta de sensibilidad de los mexicanos y falta de oficio diplomático, no sabemos qué fue lo que les dijo la embajadora, no sé, no sabemos cómo fue que se gestionó, no sabemos de que haya ido ningún alto funcionario de la Ciudad de México para tratar de resolver el tema de manera discreta, de manera diplomática. No sabemos qué fue, por qué nos aceptaron los ecuatorianos que México otorgara el asilo a Glass, o sea, ellos lo consideran un delincuente del orden común y por lo tanto que no califica para ser asilado, entonces tendría que haber habido una negociación ahí que no la hubo. A las pruebas me remito, la prueba de que no hubo negociación es que se llegó a una crisis de este tamaño. Obviamente que fue un error y es inaceptable haber ingresado a la embajada. Y la prueba de que es inaceptable es que el día de hoy ya se pronunció todo el Consejo General de la OEA en una sesión extraordinaria con un proyecto de resolución en donde 29 estados condenan el acto que hizo Novoa. Eso no hay duda, no se discute. Si fue proporcional o no proporcional, fue indebido y contrario al derecho internacional. Eso no se discute. Lo que se discute es que ¿por qué llegamos tan lejos? ¿Por qué no fuimos capaces de gestionarlo de manera diplomática? ¿Por qué se aireó todo esto desde la mañanera? ¿Por qué ofendimos de tal manera a los ecuatorianos? En la sesión de esta mañana, en la que se aprobó la resolución de la OEA condenando la violación de la Embajada de México como un principio, porque lo que está condenando la OEA no es ponerse del lado de México, ponerse del lado de Ecuador, es defender el principio de la inviolabilidad de las embajadas contenida en el derecho internacional. Sin embargo, México no estuvo presente. 29 países apoyaron a México, estuvo en contra Ecuador, en contra El Salvador, a pesar del apoyo que le estamos dando a El Salvador para el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, y México no estuvo presente. Jamás se había dado la situación donde México no estuviera presente en una sesión extraordinaria de la OEA, y mucho más cuando se trataba el tema que aludía a México. Hemos abandonado no solo las relaciones bilaterales, hemos abandonado los foros multilaterales. ¿Cómo se acomoda este episodio en la política exterior mexicana? Desgraciadamente, este sexenio, con el presidente López Obrador, la política exterior de México se ha caracterizado por los pleitos. Pleito con España, a mí me tocó vivirlo de primera mano, pleito con Bolivia, pleito con Perú, pleito con Argentina, los intercambios que ha habido con el presidente Milei, entre el presidente López Obrador y el presidente Milei, son de pena ajena. Entonces, nunca México había tenido una política exterior que se caracterizara por el pleito, por la rijosidad, porque yo no conozco de ninguna otra iniciativa de política exterior significativa que haya tenido el actual gobierno. México se había caracterizado siempre por tener iniciativas que buscaran mejorar la convivencia entre los países, en iniciativas extraordinarias en la codificación del derecho internacional, en el derecho de mar, por ejemplo, en la convención de drogas, en la convención de las armas pequeñas. O sea, México siempre ha estado en la avanzada de la codificación del derecho internacional y se ha caracterizado por ser un país que busca los encuentros. Y ahora estamos en una situación donde la característica principal de la política exterior de México son los pleitos. ¿Qué pasará antes de que México y Ecuador lleguen a reanudar relaciones y cómo afecta a la posición de México en la región?
primero que tendría que hacer es que el presidente dejara de agredir a otros países desde la mañanera. Eso ya ayudaría mucho, pero lo más inmediato que yo creo que se tendría que hacer es que casi todos los países de la OEA se han pronunciado por apoyar el entendimiento que México y Ecuador resuelvan por la vía diplomática sus diferencias. Y a mí lo que me parece más grave es que hubo un rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Y esto va a afectar mucho a los mexicanos que viven en Ecuador y a los ecuatorianos que viven en México, va a afectar el comercio, va a afectar las posibilidades no nada más para la relación bilateral México-Ecuador, sino para toda América Latina. Ecuador estaba en el proceso de ingresar a la Alianza del Pacífico, que es el mecanismo más importante de integración latinoamericana que hay ahorita y que para México ha sido pues muy importante la forma como ha ido creciendo el comercio con Colombia, con Perú, con quien también tenemos ahorita un desacuerdo, con Chile. Ecuador estaba por ingresar, Costa Rica. Pues con estos pleitos que tenemos ahora con Ecuador y con Perú va a ser muy difícil que avance la Alianza del Pacífico. Entonces México está perdiendo oportunidades de negocios porque la gente no puede viajar, porque no puede salir. Le pusimos visa a los ecuatorianos y ahora quitamos la embajada y el consulado, no van a poder venir a México. Creo que ya hasta el vuelo de Aeroméxico va a disminuir, por lo menos en frecuencia, si no es que acaban por quitarlo, ¿no? Porque pues, ya no hay relación. Entonces, la gente sufre. Los mexicanos están afectados por esta situación, no es poca cosa, no es menor. Esta rijosidad que nosotros, México ha contribuido en América Latina, hace difícil que prospere cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de concertación. Mientras estamos los mexicanos envueltos en la bandera nacional, indignados porque fue violada nuestra embajada en Ecuador, mientras tanto nadie está diciendo nada de las elecciones en Venezuela. O sea, el gobierno venezolano ha violado todos los acuerdos de Barbados con los que se comprometió para llevar a cabo un proceso electoral justo. Impidió ya el registro de la candidata Corina Machado, impidió el registro de la candidata sustituta. No sé exactamente quién es la persona que se registró como candidato de oposición y no sabemos claro con quién está jugando. Pero el hecho es que están pasando cosas muy importantes en América Latina, por ejemplo, Colombia y Brasil, con presidentes democráticos de izquierda, ya se pronunciaron sobre el tema de Venezuela y México no dice nada, estamos demasiado ocupados peleándonos con Ecuador. ¿Cómo se puede reconstruir y recuperar el liderazgo regional? Hay que devolverle el manejo de la política exterior a los profesionales. No se puede estar improvisando en la política exterior. Y lo que hemos visto es mucha improvisación. Yo creo que es muy importante conocer bien la política exterior de México, conocer la historia de la política exterior de México para poder construir sobre lo que México ya tiene. México no se va a inventar con un nuevo gobierno y va a empezar a hacer cosas que no ha hecho antes. México ha jugado un papel muy importante en América Latina. Yo me tocó vivir la época de Contadora, por ejemplo, en donde México evitó un conflicto armado en Centroamérica gracias a un trabajo diplomático muy dedicado. Y tenemos esa capacidad y tenemos esos recursos, tenemos los recursos humanos para hacer una gran diplomacia y ojalá podamos volver a eso.